Muy buenas tardes a todos. Qué rico poder estar aquí esta tarde nuevamente contigo, Vanessa, con tantas expectativas que tenemos porque siempre tus talleres son absolutamente geniales. Nos encanta poder tener este taller para nuestra gente que ha confiado en Geniales para prepararse cada día mejor y sobre todo en este tema tan importante de la comunicación. Muchísimas gracias, señora Judy, por esa invitación nuevamente. Yo feliz de poder estar junto a ustedes hoy nuevamente. Gracias a todas las personas que hoy se conectan en este taller de comunicación efectiva. Invitarlos, por supuesto, a que enciendan sus cámaras y puedan participar activamente. La idea es que este sea un entrenamiento que podemos aprovechar muchísimo más si nos disponemos para él. Así que los invito, Johnny, Angélica, Alejandra, Rosa, Suri, a que puedan encender sus cámaras y así conocernos también y poder aprovechar muchísimo más este espacio. Soy Vanessa Gómez, entrenadora en habilidades de comunicación. Mi primer trabajo fue en televisión a los 13 años y a partir de ese momento pues he venido recopilando experiencia en el mágico mundo del arte de hablar en público que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Todas las estrategias y las técnicas que hoy les vamos a compartir en este taller genial va a ser basada en mi experiencia y también en el recorrido que durante todos estos años pues he tenido junto a la comunicación. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas, participar. Gracias, Angélica, por encender tu cámara. Ahí te veo. Ya te puedo saludar cuando te encuentre en la calle. Ya nos conocemos, así que bienvenida, muchísimas gracias. Esa es la actitud. Si vamos a hablar de oratoria, si vamos a hablar de comunicación, la idea es poder aprovechar al máximo este espacio y participar encendiendo nuestras cámaras. Sé que en ocasiones nos parece un poco complicado porque, bueno, no estábamos acostumbrados a vernos en cámara todos los días. Quizá algunos sí, otros no. Y aunque el trabajo remoto y la educación a distancia ya existía, es algo nuevo tener que hacerlo todos los días. A eso sí no estábamos acostumbrados. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos porque a pesar de que llevamos solo un poco más de un año, esto de la virtualidad llegó para quedarse y ya es nuestra realidad, es nuestra nueva normalidad. Es decir, se logra la inmunidad del rebaño y continuamos con charlas virtuales, reuniones virtuales y esto va a continuar porque sin duda, además de la productividad, el ahorro en tiempo y en distancia también nos permite estar más cerca hoy, por ejemplo, en un momento en el que, pues, obviamente la salud es lo más importante, no tenemos que parar, sino continuar nuestros conocimientos, aprendizajes desde un lugar seguro, ¿cierto? Nuestras oficinas, nuestras casas. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos a este taller de comunicación efectiva que vamos a aprovechar al máximo. Primero quiero recomendarles dos libros. Dos de mis libros favoritos para hablar de comunicación efectiva. El primero, este que está aquí, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Hay que leerlo. El segundo, del mismo autor. Bien, antes del segundo, les voy a contar un poco qué encuentran aquí. En este libro, que además es uno de los más vendidos después de la Biblia, se considera, van a encontrar técnicas para conectar con personas difíciles. Van a encontrar estrategias para aprender, por ejemplo, a llevar conversaciones con temas un poco más complejos a los que estamos acostumbrados. Cómo ganar empatía, cómo decir que no sin decir que no. Comunicación efectiva en nuestras conversaciones diarias. Buenísimo. Este libro además está basado en las experiencias de Dave como entrenador de oratoria en los años 70 con empresarios de Estados Unidos. Entonces él cuenta aquí, por ejemplo, cómo hicieron los empresarios en algunas situaciones complejas, desde la comunicación, cómo manejaron los temas, así que se los recomiendo. El segundo libro que les voy a recomendar es este, se llama El arte de hablar en público. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Del mismo autor, se escribe Dale Carnegie, así tal cual como lo ven acá. Esta es una guía muy práctica para empezar a utilizar nuestra voz, lenguaje corporal, nuestras manos, todo lo que tiene que ver con comunicación oral y también no verbal. Recomendado. ¿Cómo lo encuentran? Pues en cualquier librería por internet hoy llega a la puerta de su casa. Este yo lo tengo en PDF. Si quieren se los puedo compartir sin ningún problema.
aunque yo soy de las que prefiere leer en físico, soy de la vieja guardia. Prefiero el olor a las hojas del libro y poder como rayarlo, tener las ideas principales. Bien, esos son de los dos autores que más, bueno, uno de los autores que más, digamos, me ha ayudado a encontrar mi estilo y a encontrar esas teorías que le dan fundamento y le dan base a la experiencia como orador. Así que espero que hoy aprovechemos al máximo este taller y ustedes queden con la tarea de leer algunos de estos dos libros para empezar también a entender un poco más la comunicación desde sus profesiones. Porque, ojo, no importa si eres ingeniera, arquitecta, administradora, cualquier carrera o estés en el área de las ciencias exactas, nunca vas a poder huir de la comunicación. Y mucho menos ahora, donde es necesario y obligatorio comunicar para poder estar conectados de manera literal. Así que la comunicación va a estar en tu vida, está en tu vida desde el vientre materno y hasta los últimos días de tu vida. Por tanto, la pregunta importante es, ¿qué tan bien estoy comunicando? ¿Estoy comunicando de forma consciente o yo permito que la gente interprete lo que quiera? Y allí es donde vamos a empezar a eliminar frases como, primero, Angélica, ¿sí me entiendes? O Rocío, ¿sí me entiendes? Ese sí me entiendes no es una expresión de la comunicación efectiva. Ese sí me entiendes le está diciendo a la otra persona que no entiende nada. Y resulta que si alguien entiende o no, no es culpa del oyente o del receptor, sino de quien emite el mensaje, ¿sí o no? Quien emite el mensaje es quien tiene la culpa si le entienden o no le entienden. Entonces, en lugar de preguntar si me entienden, vamos a tratar de reemplazar ese tipo de frases o expresiones por si me hago entender, si fui clara, si tienes alguna duda, pregunta, quedó claro todo lo que acabo de mencionar, ¿qué te parece el tema? ¿Alguna inquietud? Es decir, me expliqué muy bien, excelente, me expliqué, si fui clara, esas preguntas o esas expresiones que le dan la responsabilidad al emisor, si a quien emite el mensaje, si el mensaje se entendió o no. Nadie más es responsable. Eso es lo primero que tenemos que cambiar si queremos comunicar de manera efectiva. Segundo, evitar responder con la palabra no cuando se trata de una conversación de negocios o de venta o para validar algo. ¿Listo? Ojo, que si hay mamás, obviamente a los hijos hay que decirles que no. Claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, en medio de una negociación, en medio de una conversación de aliados o de negocios o incluso de equipos de trabajo, es importante usar otro tipo de palabras con connotaciones menos negativas que expresen negación. Por ejemplo, en lugar de decir que no quiero que hagas eso, podría decirte, mejor prefiero hacerlo yo o preferiría que lo hicieras más tarde, que lo hicieras otro día, en lugar de no. ¿Listo? Ese no podemos reemplazarlo con otras expresiones. Al decir no sé, podría, por ejemplo, alguien te pregunta algo y tú no sabes qué responder, pues no sé, es una respuesta correcta, ¿cierto? Pero podríamos reemplazarlo por me gustaría investigar un poco más sobre ese tema para darte una explicación más clara. O quisiera verificar si lo que creo sobre ese tema es correcto, para luego opinar. O qué interesante pregunta, me gustaría leer más sobre ese tema. En lugar de decir simplemente no sé. Yo puedo decir que quiero investigar más, que quiero verificar la información o que me interesa conocer más sobre ese tema, sin decir no sé. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo aplica este no sé también en nuestras presentaciones en público o no? Cuando empezamos a hablar en público, ya sea de forma virtual o presencial, evitar empezar con frases como sé que esta es una hora difícil o ya es la hora del almuerzo, pero gracias a todos por estar aquí. O, ay, qué complicado es organizarnos, pero por fin estamos acá. Sí, es como no empezar con esas frases que tienen connotaciones negativas, porque de una vez estamos condicionando la reunión y la gente se queda con lo primero que decimos. Entonces, jamás
decir no, ¿listo? O empezar con frases que tengan connotaciones negativas. Perfecto. Vamos a eliminar entonces el, recordemos, ¿qué es lo primero que vamos a eliminar? ¿Cuál es la primera frase que vamos a eliminar? ¿Quién la recuerda? ¿Sí me entiendes? Exacto, ¿sí me entiendes? Exacto. ¿Sí me explico? Sí me muy bien, Angie. ¿Y la 2 cuál era? Eliminar el qué, la palabra qué. El no. El no o las frases que tengan connotaciones negativas. Perfecto. Tercera, la tercera palabra que vamos a eliminar es el pero o tratar de no usarlo tanto. Me gusta tu trabajo, pero podría ser mejor. Me gusta tu trabajo y creo que podría ser mejor. Sin embargo, podría ser mejor. Aunque podría ser mejor. Creo que podría ser mejor. El pero también significa negación y es como que condiciona. Y de inmediato tú olvidas lo que acaba de decir anteriormente la persona y te quedas con el pero. Entonces, lo hiciste bien, pero no me gustó. Es decir, el pero tiene una fuerza impresionante, un poder increíble en las oraciones y en nuestras expresiones, así que vamos a reemplazarlo por aunque o mejor, me gustaría, sin embargo, tratemos de eliminarla también de nuestra comunicación, ¿listo? Otra, el yo. El yo. Yo pienso, yo digo, yo opino, yo, se convierte eso en un yo. Evitemos el yo. Pienso que, opino que, en mi opinión, ¿sí? Quiero opinar tal cosa, en lugar de yo digo que, porque ese yo le da como mucho al ego. Y a veces la gente no quiere demostrar eso, no quiere comunicar eso. Sin embargo, por decir tantas veces yo, termina la persona pareciendo un poco como egocéntrica, ¿vale? Entonces, evitemos ese yo pienso que. Yo digo que tal cosa, no lo hacemos a propósito, pero comunicamos algo que quizás no queremos, ¿listo? Entonces, eliminemos el yo, el pero, el no, el sí me entiendes. Otra palabra que hay que eliminar ya. Vamos a eliminarla ya. Y ahora les digo por qué empezamos por aquí. Porque hoy vamos a hacer un ejercicio y necesito que evitemos estas palabras en el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? La palabra bueno. La palabra bueno en las oraciones no significa nada a menos que digas Juan es muy bueno. ¿Sí? Es como ese adjetivo calificativo usado como muletilla no significa nada. Bueno, a continuación voy a decir tal cosa. O le doy la palabra a alguien. Rocío, adelante. Bueno, voy a empezar. Sí, ese bueno es una muletilla dramática o de pasarela. El este. Este, correcto. Este es como darle tiempo a mi cerebro para pensar supuestamente, ¿no? Con ese sonido, alargando las últimas vocales o diciendo palabras como Todos tenemos muletillas realmente, todos. Lo importante es evitarlas, ¿sí? Ser conscientes de ellas. Entonces, un buen ejercicio para evitar las muletillas es ser conscientes de ellas a través de, por ejemplo, grabar tu voz. Por ejemplo, ustedes tienen una presentación, graben su voz y luego escuchen. O la otra es encontrar, ustedes saben cuál es esa aplicación del celular que tú le vas dictando al celular y el celular va transcribiendo. Esa aplicación sirve ¿para qué? Para que te des cuenta de qué muletillas tienes, porque todas las las transcribe. Luego, cuando veas el texto que transcribió el celular, te darás cuenta también cuáles son las muletillas que repiten una y otra vez. La otra manera es con video. Listo, grabando un video. Entonces, leemos algo, buscamos una noticia, la leemos, preferiblemente leída, o un texto, y luego contamos de qué era ese texto, de qué era esa noticia, sobre qué trataba, y lo grabamos en audio. Luego escuchamos nuestra voz y nos damos cuenta cuando hacemos pausas innecesarias o cuando tratamos de alargar los sonidos o usamos fonemas alargados para evitar los silencios incómodos. Y aquí va un tema importante. Las muletillas se reemplazan o se eliminan con silencios, con pausas. Las pausas son las reinas para evitar las muletillas. Antes de hablar de las pausas, hablemos un poco de las muletillas, porque este tema sin duda es el que nos
impide tener una comunicación efectiva. Hagamos algo, vamos a mirar cuáles son las clases de muletillas que existen y luego cada uno me va a decir cuál es su muletilla o cuáles son sus muletillas, ¿listo? Con el nombre técnico para que ya lo vayamos aprendiendo. Entonces, las muletillas tienen una clasificación, se clasifican en 4. Las dramáticas, conjuntivas de pasarela y las corporales. Las muletillas conjuntivas, supuestamente, ojo, las muletillas no sirven para nada, pero nosotros las usamos para lo que voy a decir, ¿listo? Supuestamente sirven para pensar, entonces las usamos para darle tiempo al cerebro de pensar en lo que vamos a decir. Como te iba diciendo, hasta incluso esa créeme puede ser una muletilla conjuntiva, Suri, porque créeme está en la mitad de una información, es como dándole tiempo a la idea que vas a decir. Entonces, la conjuntiva supuestamente es para darle tiempo. Todos esos sonidos, cuando alargamos las palabras, cuando pronunciamos sonidos o palabras que quieren como darle tiempo al cerebro para pensar, son conjuntivas, ¿listo? Las dramáticas son las que usamos para exagerar lo que queremos decir. Increíble, espectacular, súper, literal, literalmente, sin exagerar. Esas palabras que exageran o que dramatizan algo en nuestras conversaciones, en nuestra comunicación, son muletillas dramáticas. Cualquier palabra que se repite más de 2 veces en una misma presentación, en un mismo discurso, en una misma conversación, es muletilla. Si yo digo 2 veces la palabra hola, mi palabra muletilla es hola. ¿Listo? No quiere decir que las muletillas son solo sonidos. No, también son palabras. Hay palabras que repetimos muchas veces y que se convierten en muletillas. Las de pasarela son las que se usan para tener como una respuesta por parte de tu interlocutor para estar seguro de que esa persona te está escuchando o que tú fuiste claro o clara. Por ejemplo, ¿verdad? Angélica, ok, ya sabes, vale, listo, sí, no. Por ejemplo, cuando decimos, señora Judy, nos vemos el jueves, ¿sí? Nos vemos el miércoles, ¿sí? Es como ese sí al final, como que necesito la respuesta de tu parte. Necesito confirmar. Ese sí y ese no y ese verdad son muletillas también de pasarela. Bueno, es una muletilla de pasarela. O sea, es una muletilla de pasarela. Corporales. Muletilla corporal en la virtualidad. Mover la silla. Esta es una muletilla corporal. Mover la silla, entonces estoy hablando y estoy haciendo esto. Miren qué incomodidad para la gente que me está viendo porque es que esto genera distracción. Esto es una muletilla corporal. Muletilla corporal, chicas, en plena reunión virtual y nosotras agarrándonos el cabello. Esto es terrible para una comunicación efectiva. Si no se arregló antes de la reunión, no es hora de arreglarse frente a la cámara. ¿Okay? La cámara no es espejo, la cámara es para que te vea tu audiencia. Exactamente, recogerse el cabello bien, Angie. Mira, eso es una estrategia buenísima. Yo la aplico muchísimo, sobre todo cuando tengo presentaciones presenciales. Nunca, prácticamente nunca, yo tengo una conferencia o presento un evento con el cabello así. Siempre tengo una cola porque eso hace que no te distraigas y que no te sientas incómoda e incluso insegura. Para los hombres, una muletilla corporal puede ser meter las manos en los bolsillos, agarrarse el anillo todo el tiempo o arreglarse la camisa o las mangas de la camisa. Ustedes ven que los caballeros siempre hacen así, como que se suben las mangas acá. Esas son muletillas corporales de los hombres también. O la mecedora, la mecedora. Claro, cuando es presencial, empiezan a bailar de un lado al otro. Así es. Entonces, todos tenemos muletillas incluso corporales. Por ejemplo, las personas que usamos gafas, y lo pueden confirmar, los que usan gafas en este grupo, siempre creemos que las gafas se están cayendo o de verdad se están cayendo y hacemos esto. Esto es una muletilla corporal de quienes usamos gafas. ¿Listo? Yo lucho contra ella porque no se ve bien que estar hablando y estar acomodando las gafas. Bien, ahora quisiera que cada uno de ustedes me diga, Vanessa, mi muletilla corporal es dramática y es tal, o es de pasarela y es tal, ya usando el nombre de la muletilla, su clasificación, para que la vayamos aprendiendo, ¿listo? Bien, pues miren, vamos a reemplazar muletillas por frases puente. ¿Listo? Frases puente. Aquí vemos frases puente que nos pueden ayudar a reemplazar el bueno, el ok, el entonces. Frases puente que son recursos para buscar como un reemplazo,
un sinónimo, si algo que pueda reemplazar esa palabra que utilizo de manera equivocada y que no se note que estoy reemplazando, sino que sea parte de mi conversación. Además, de igual forma, me interesa resaltar que quisiera enfatizar, una idea central de este aspecto es para movernos y avanzar, tal como hemos visto, sin embargo, avanzando en esta conferencia y muchas otras más que pueden ustedes incluir dentro de sus presentaciones. ¿Cómo reemplazaría, Vanessa, disculpa, el E? El E simplemente hay que reemplazarlo con el silencio, porque es un sonido. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos muletillas con sonido, como este? Pasa que lo que estamos evitando es el silencio. O sea, creemos que no necesitamos el silencio y tenemos que decir algo, tiene que haber un sonido para evitar el silencio. Por ejemplo, cuando las personas están haciendo en vivo en Instagram, empiezan diciendo, ya vamos a empezar, 5 minutos, ya se está conectando la gente, voy a compartir, vamos a compartir voy a ponerle el nombre acá, ya le estoy poniendo el nombre. Entonces empezamos como a rellenar ese silencio porque creemos que está mal hacer silencio. Acabo de hacer silencio, acabo de hacer una pausa y es simplemente una pausa que dura pocos segundos y que no afecta para nada mi profesionalismo, ni mi credibilidad. Sáquense de la cabeza que si yo me quedo en silencio unos segundos, entonces va a parecer que no sé. Es peor empezar con Entonces, ¿cómo eliminamos ese sonido incómodo? Trabajando la pausa. Pausa con conciencia. ¿Listo? Ahora, hay una clave para trabajar esos sonidos como E que no podemos reemplazar con otras palabras, y es crear un calendario de muletillas. Calendario de muletillas. Entonces, ustedes escriben en una hoja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y la tienen visible o la tienen con ustedes. Lunes, ¿cuántas veces dijiste E? Cada vez que digas E, vas a ponerle un palito al lunes. E otra vez van 2. E otra vez van 3. Y así vas siendo consciente del número de veces que la dices. El martes, nuevamente la evaluación. ¿Cuántas veces dijiste hoy? Vas poniendo palitos como un conteo. Y al final de la semana, si el lunes tuviste 10 el domingo deberías tener unas 4 o 3. Así van desapareciendo estas muletillas. Las muletillas no desaparecen de la nada, como que un día me levanté y ya no las tenía, no. Es un tema de conciencia, de trabajo constante, de eliminarlas, ¿listo? De ser conscientes de que no funcionan para nada y que no aportan nada en nuestras conversaciones. Angélica, ¿te le mides? Eso, vamos, Angie. Te escuchamos. Primero léenos la noticia normalmente, normal como tú la leerías. Ok. La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo llegó a 109 goles como internacional, tras marcar 2 tantos frente a Francia en partido de la Eurocopa disputado este miércoles en Budapest e iguala el récord del iraní Ali Bey. Ronaldo, de 36 años y 178 encuentros con la Selecao, está batiendo varios récords en este torneo, del que se ha convertido en su máximo goleador histórico, con 14 dianas, dos de ellas ante los Bleus este miércoles. Muy bien, ahí estuvo muy plano, como que pasaban las cifras muy rápido y al final no nos acordamos de cuántos goles metió Cristiano. Hoy, Angie, vamos a hacerlo ahora con pausa, entonación, ¿listo? Y vamos a subirle un poquito el volumen de la voz. Vamos. La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo llegó a 109 goles como internacional, tras marcar 2 tantos frente a Francia en partido de la Eurocopa disputado este miércoles en Budapest e iguala el récord del iraní Ali Bey. Sí. ¿Cómo te sentiste ahora? Más segura. Y sientes que estás interpretando mejor la noticia, ¿cierto? Así es. Ahí está la clave de poder hablar sin tener que ser como monótono. Y es eso. Primero gano seguridad cuando hago pausas y hago énfasis en palabras importantes. Y esto se logra con lectura en voz alta. Angie, lectura en voz alta y dándole énfasis a las palabras. Gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más lo quiere hacer para cerrar el grupo
con este ejercicio y pasar al siguiente tema? Yo. Dale, Ale. Lectura normal. Variante Delta llegará a Colombia ineludiblemente, así lo declaró el Ministerio de Salud. La variante Delta de COVID-19, detectada por primera vez en India en octubre del 2020, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los virólogos y epidemiólogos en las últimas semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa ya se ha extendido a más de 92 países. Muy bien, rápido y no se entendió en algunas partes. Bien, Ale. Ahora, quiero que lo hagas pausada, que se oiga cada frase, que se entienda cada palabra, vocalización y los datos. Los datos que estás dando muy importantes, hazle pausa como hizo Angie después de cada dato, la pausa para que la gente pueda escuchar la pausa, ¿vale? Vamos. No te aceleres, más. Variante Delta llegará a Colombia ineludiblemente, así lo declaró el Ministerio de Salud. La variante Delta de COVID-19, detectada por primera vez en India en octubre del 2022, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los virólogos y epidemiólogos en las últimas semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa ya se ha extendido a más de 92 países. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa se ha extendido ¿a cuántos? A más de 92 países. A más de 92 países. Imagínate, 92 países, Ale, es una cifra grande, entonces hay que generar también esa grandeza con la voz, ¿listo? Quiero que me digas esa última frase otra vez. Vamos, con ese énfasis. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa se ha extendido a más de 92 países. No, otra vez, a más de 92 países. Dale, no la leas tan seguido y como tan lineal. Trata de enfatizar en esa parte de la cifra, del dato de la cepa. Vamos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa ya se ha extendido a más de 92 países. Bien, última, vamos a hacerla otra vez. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa se ha extendido a más de 92 países. Vamos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa se ha extendido a más de 92 países. Bien, ahí va, ahí va. Esto me encantó, muy bien. Entonces mira que ahora lo estás haciendo hasta sin leer algo. De eso se trata. Cuando aprendemos los discursos, no los tenemos que aprender de memoria, no los tenemos que aprender palabra por palabra, pero cuando leemos y leemos y leemos lo que queremos decir, terminamos aprendiéndolo. Y si lo practicamos con el mismo énfasis con el que lo vamos a decir, vamos a hacerlo bien. Porque James Rodríguez no juega mal en la práctica porque vaya a jugar bien en el partido. Él juega bien en la práctica para jugar bien en el partido. Entonces toca jugar bien ahora, es decir, practicar así como lo hemos hecho, Ale, hasta que salga bien, para que en el momento de decirlo frente al público salga igual de bien. Eso es mentira cuando la gente dice, tengo una presentación, yo practico así, voy a decir primer punto y practicando así con esta actitud. No, cuando vayas a hacer tu presentación, vas a transmitir las mismas emociones que tenías cuando estabas practicando de esa manera, sin ánimo. ¿Cómo practico yo mis presentaciones? Si son virtuales, hay que abrir la plataforma a donde van a presentar su discurso o su ponencia o su informe y practican en esa plataforma. Graban la sesión y ustedes presentan, hacen su presentación, incluso le pueden pedir a otras personas que los vean para practicar. La graban y luego la analizan. Yo hago esto todo el tiempo para poder mirar de qué manera puedo mejorar, cómo se ve el uso de las manos, qué tal lo estoy haciendo, si tengo que pausar un poco más o debo acelerar más el ritmo. Todo eso depende también del tipo de público que me va a escuchar y por supuesto del mensaje que voy a transmitir. ¿Vale? Porque la oratoria es una triada. Y ya les voy a mostrar eso de qué se trata, eso cómo sirve, para qué sirve eso de la oratoria como una triada. ¿Alguien más para cerrar quiere hacer el ejercicio? Vane Cecilio tiene la mano levantada. Adelante, Cecilio. Yo les quería pedir un permiso porque ya voy a iniciar el espacio
pero no sin antes agradecerle a todos y a usted, doctora Vanessa, por tan buenas apreciaciones. Yo voy a quedar muy pendiente ahí de la grabación también para poder verla y el próximo espacio poder atenderlo, Dios mediante, si no tengo otra locura de estas aquí organizada. Sí. Éxitos y que te vaya muy bien. Cuídense mucho, Muchas por gracias. favor. Muchas gracias, doctora. Doctora Judith, muchas gracias. Saludos. A ti, Cecilio, que te vaya súper bien en todo. Gracias. Gracias. Muchos éxitos. Muy bien, entonces ahora sí hablemos de la oratoria como una triada. Una triada está conformada por tres, ¿cierto? La misma palabra lo dice. Vamos entonces a entender cómo funciona la triada de la oratoria. Aquí yo soy muy mala dibujando, pero vamos a intentarlo. ¿Listo? La oratoria es un triángulo. Imaginemos que esto es un iceberg. Y este es el agua del iceberg. Y hay tres partes. La del orador, la del mensaje y la del público. ¿Listo? Orador, mensaje y público, tríada de la oratoria. La oratoria está compuesta por tres elementos. Orador, mensaje y público. La oratoria es una tríada compuesta por tres en un triángulo. Sin embargo, el triángulo está invertido. El triángulo está invertido. La oratoria es una tríada con un triángulo invertido. ¿Bien? Ahora, quisiera que me ayudaran a ubicar en este triángulo, en este iceberg, estas son las olas del mar, supuestamente. Quiero que me ayuden a ubicar aquí dónde va el orador, dónde va el mensaje, dónde va el público, en cuál de estos tres del triángulo normal va el orador, en la primera parte, en la segunda parte o en la tercera parte. Recuerden que esto es lo único que se ve. Esto es lo que se ve, ¿listo? ¿Dónde va el orador? A ver, ¿qué creen? Abran sus micrófonos y opinen. ¿En qué parte va ubicado el orador? ¿En la base del triángulo? ¿En la mitad o al inicio? ¿Qué dicen? Se vale equivocarse, no pasa nada, no estamos evaluando ni nada. Ustedes pueden opinar y escoger. Lauri, ¿tú qué crees que va aquí en esta parte de arriba? Yo pienso que el público. El público, ¿por qué? No sé por qué es lo que que no sé, ya estoy con mi sacando mis muletillas. Porque es lo más importante, digo yo, como lo que siempre uno está pendiente de complacer al público, de que el público te entienda, no sé. Muy bien, el público es lo más importante, dice Lauri, es verdad, muy bien. Dice Lauri que el público va primero. ¿Quién tiene una idea diferente? A ver, ¿qué va aquí arriba? ¿Quién piensa que aquí va otra cosa? ¿O están de acuerdo con que aquí va el público? Entonces, ¿qué iría aquí en la mitad? Yo creería que el orador. El orador. ¿Por qué? Porque es lo que se está viendo. Como está por encima del iceberg, entonces yo creo que lo que se ve es el orador. Es cierto, es totalmente cierto. El orador es lo que se ve, ¿verdad? El orador se ve lo que está diciendo, pero no se ve su preparación, no se ve, el mensaje no es tangible, el mensaje es algo intangible, ¿cierto? Simplemente tú lo escuchas, pero a quien puedes ver y a quien puedes tocar y con quien puedes conectar físicamente con el orador, es a quien puedes ver. Ahora, ¿qué iría en la mitad de este iceberg, de este triángulo? En la mitad, lo que une a ambas cosas, ¿cuál sería? ¿Mensaje o público? El mensaje. ¿Por qué, Ale? Porque es lo que se está comunicando, claro, como que conecta el orador con el público. Muy bien, y entonces al final iría el público. Bien, ahora, como se trata de un triángulo invertido, entonces el público, como lo dijo Lauri, es lo más importante. El público va arriba. El público va aquí arriba, pero el público va arriba en el triángulo invertido, ¿sí?
no en el triángulo normal, porque el público es la base de la oratoria, es la base de tu presentación. Sin el público, tú no sabrías cómo direccionar el mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a jóvenes entre 15 y 18 años que hablarle a personas de 40. Tu mensaje no iría igual de la misma manera direccionado. Cuando vas a hacer una presentación frente a una junta directiva o cuando vas a hablar en la universidad, es totalmente diferente. Cuando vas a hablar frente a niños o cuando vas a hablar frente a adolescentes, el mensaje depende directamente del público. El público determina el énfasis, el tema, la forma en la que se transmite ese tema, las palabras que vas a usar incluso para transmitir ese tema. Entonces el público es la base de la oratoria, es la base del triángulo. ¿Listo? Está arriba en el triángulo invertido, pero es su base. El mensaje, perfecto, lo que dijo Aleja, es lo que une al público con el orador, porque el mensaje es la esencia de esa presentación. El público es lo más importante y con el público se determina la forma. Y el mensaje es el contenido de lo que quiero compartir. Y el orador, ¿qué busca el orador? Busca una finalidad. El orador busca una finalidad. Esa finalidad, ¿cuál puede ser? Puede ser convencer, puede ser persuadir, puede ser vender, informar. Hay tantas cosas que podemos como lograr a través de la oratoria. Y una de ellas es la venta. Daniel Pink, el creador del libro Vender es humano, decía que el 45% del tiempo de los seres humanos lo dedicamos a vender. Y no vender en el sentido de intercambiar dinero por productos o servicios, sino vender nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra hoja de vida, nuestro currículum, nuestra marca personal. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Y como todos somos vendedores, todos somos oradores. Es allí donde viene la pregunta, ¿qué tan bien estoy vendiendo mi imagen, mi marca personal, mi proyecto, mi idea, mi conocimiento, mi trabajo? Bien, y lo importante es entender que todo, absolutamente todo comunica. Como todo comunica, yo necesito comunicar lo que realmente quiero comunicar. Hay algo importante que compartía Rosa hace un momento que estaba conectada y decía, porque ella estuvo conmigo en un espacio anterior, que le insistí, Rosa, no podemos poner la mano acá cuando hablamos en cámara porque parece que estuviéramos aburridos. Esto significa aburrimiento. Aunque realmente tú no estés aburrida, este es el mensaje que estás transmitiendo, ¿cierto? Entonces es importantísimo evitar este tipo de gestos porque yo estoy transmitiendo un mensaje que no quiero transmitir. A la hora de la venta, vendemos ideas, proyectos, nos vendemos a nosotros como profesionales y por eso en esta segunda parte de este taller quiero que hablemos sobre algo muy importante y es la estructura del mensaje a la hora de vender nuestras marcas personales, un proyecto o una idea. Suri, te escuchamos, abre tu micrófono. Yo quiero hacer Vanessa, una preguntita. Sí. Vanessa, así como adelante, tú decías, Dale. así como tú decías que no colocar la mano en la barbilla, pues yo también siento cuando la persona está sentada frente a mí y cruza los brazos o cuando yo estoy hablando a un público, yo digo, está cerrada, no le interesa. Exacto. Definitivamente nuestro lenguaje corporal expresa muchas cosas, muchas de las cosas que estamos sintiendo. Correcto. De hecho, me encanta que hayas tocado ese tema porque aquí va un dato importante. Hay 3 canales por los que se transmite el mensaje. Primer canal, el contenido del mensaje, las palabras. Las palabras comunican hasta el 15% del mensaje. También está el tono de la voz. El tono de la voz comunica hasta el 30% del mensaje. Y el lenguaje corporal es el tercer canal por el que se transmite el mensaje, comunica el 60% del mensaje. Es decir, que el lenguaje corporal es igual de importante al contenido, aunque el contenido es el mensaje como tal, también transmitimos mensajes a través de nuestro cuerpo, de nuestros gestos. Como decía Suri, si una persona está con los brazos cruzados mientras le hablas, te está diciendo, o incluso ellos encogen los brazos así, te está diciendo, no me interesa lo que estás compartiendo o simplemente tengo algo como que en contra de lo que estás diciendo, estoy cerrado en mí mismo, no quiero conversar, no quiero compartir conocimiento o
tener como una conversación contigo. En ese caso, es importante tener claro, por supuesto, que nuestro lenguaje corporal comunica, y así como comunica, yo no puedo simplemente creer que porque tengo un mensaje claro, ya no necesito usar mis manos, o no importa si estoy así, porque lo que estoy diciendo es maravilloso. No, todo tiene que estar dentro de un conjunto de cosas y todo tiene que permanecer coherente, porque cuando tú dices me siento feliz, pero tu cara dice otra cosa, la gente se queda con el gesto y no con lo que dices. Es como cuando los que tienen hijos acá le dicen al hijo, venga que no le voy a pegar, no le voy a pegar, entre que no le voy a pegar, y la cara casi que, mejor dicho, Chucky, te queda chiquita. Entonces, claro, sí te van a pegar porque te lo están diciendo con tu lenguaje corporal, y el mensaje dice que no te van a pegar. ¿Qué comunica más? ¿El mensaje de no te voy a pegar o la cara que está haciendo la mamá en ese momento? Díganme. ¿Qué comunica más? La cara. Por supuesto. No le voy a pegar. Entra que no le voy a pegar. La cara está diciendo que sí, le va a pegar todo su lenguaje corporal, toda su expresión. Entonces, por eso es necesario. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto, estamos explicando avances de algo que hemos hecho, ¿por qué no sonreímos? Si con la sonrisa podemos complementar perfectamente eso que estamos diciendo. Ahora, si por supuesto las cifras son negativas y son resultados que no alcanzábamos, no vamos a estar sonriendo. Nos fue muy mal el mes pasado. Y la sonrisa no tiene nada que ver, ¿verdad? Tiene que haber coherencia entre lo que digo y cómo lo digo, porque los tres canales de comunicación del mensaje son el tono, el contenido de del mensaje, es decir, las palabras, y el lenguaje corporal. Los tres deben estar en el mismo conjunto para que haya una comunicación efectiva. Lenguaje corporal, palabras o contenido, y tono de voz. ¿Cómo lo digo? ¿Vale? Bien, pregunta Johnny. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, en relación a los triángulos, o sea, lo que yo capté del mensaje es un cambio de paradigma. O sea, el triángulo inicial, pues, es lo que me decía el anterior modelo, que el énfasis era hacia el orador. Actualmente, por eso es que tú le das vuelta al triángulo. Al triángulo. Y es porque hay un cambio de paradigma. Y los triángulos un poco chuecos, pero ahí están. Eso es como, digamos, cuando se le daba énfasis a los dueños del negocio, entonces se colocaba arriba a los dueños del negocio, a los del gobierno y a la parte de clientes, que era la parte de abajo. Entonces, hoy hay un libro que no recuerdo ahorita mismo el nombre, que el autor le da la vuelta. Entonces, ya ahí caí en una muletilla. Pero Johnny, la estás diciendo menos. Cierto. Elena no lo habías dicho, sí, súper, muy, muy bien. Bueno, entonces, ahí se puede observar, se puede observar claramente el cambio de paradigma, de enfoque. Ya el enfoque no es hacia el orador, sino el enfoque debe ser hacia el público. Y donde tú comentabas ahorita es muy cierto. Yo debo ser el responsable del mensaje. Yo debo ser el responsable de retroalimentar o de parafrasear con el público, de saber tener yo claridad si realmente el mensaje lo entendieron. Lo entendieron. Correcto. Si no lo entendieron, eso es mi responsabilidad porque yo soy el que estoy transmitiendo el mensaje. Entonces quería confirmar, digamos, el porqué del cambio o el por qué tú volteaste el triángulo, y es precisamente por el cambio de paradigma. No, quería simplemente tener certeza sobre mi entendimiento. Johnny, está excelente y de hecho, gracias por haberlo dicho porque eso venía y ahora que lo mencionas queda perfecto en esta parte.
Oratoria tradicional, triángulo. El orador era lo más importante, estamos hablando de la oratoria política, de esa oratoria rimbombante y de esas palabras difíciles, de esa gente que tiene un gran léxico profundo y que nadie le entiende, pero son los grandes oradores. Eso eran las escuelas de Sócrates, siglo V antes de Cristo, y mucha gente todavía cree que así se hace la oratoria. Hoy la oratoria le da prioridad al público y con base en sus intereses es cómo organizamos el mensaje. Hoy la oratoria moderna no se basa en quién grita más o quién tiene la voz más bonita o quién convence más con sus palabras, sino quién logra conectar, quién logra realmente hacer que el público se sienta identificado con él o con ella, con quien está hablando, y en ese mismo proceso de lograr identificarse contigo, comparten, por ejemplo, las mismas ideas o te ayudan en el proceso de compra, de apoyo, de alianza. Cuando se logran ese tipo de resultados, estamos comunicando bien, no cuando hablamos como si fuéramos políticos en campaña. Esa oratoria tradicional, como digo yo, ya no se usa, eso es una oratoria mandada a recoger. Por eso le damos la vuelta al triángulo y le damos prioridad al público, quien es el que decide cómo es nuestra énfasis, cómo va a ser el enfoque del mensaje y que además, ojo, esto nos va a funcionar para perderle un poco el miedo a esa exposición física. Porque cuando en el triángulo lo más importante es el orador, entonces mi mente solo está con pensamientos como me voy a equivocar, no voy a cumplir con las expectativas, se me va a olvidar, qué van a pensar de mí, qué pasa si me equivoco, y todos esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente hacen que quitemos el foco de lo realmente importante, que es el público al que le voy a hablar y el mensaje que voy a transmitirle a ese público. Entonces, quitemos ese triángulo del orden que tenía, pongámoslo al revés, también en nuestras presentaciones y empecemos a enfocar los discursos de acuerdo a la gente que nos va a escuchar. Así es como se logra comunicar de forma efectiva, dándole prioridad a los intereses de mi público. Entonces, si por ejemplo, yo tengo que hacer un informe sobre cómo lo fue en el último trimestre en la organización donde trabajo, yo me enfoco en los resultados y luego puedo hablar del proceso. ¿Qué quiere mi público escuchar de esa presentación? ¿Quiere que le cuente en qué fallamos? El público puede ser, por ejemplo, el jefe o el equipo de trabajo, o puede ser un cliente. Depende de esa persona o ese grupo de personas que te va a escuchar, así mismo vamos a direccionar los mensajes, las palabras que vamos a usar. Porque si yo soy un abogado y estoy hablando con abogados, yo puedo usar tecnicismos porque los abogados me entienden. Pero si yo soy un abogado y voy a hablar con personas que necesitan mis servicios, yo me empiezo a hablar con tecnicismos, pues las personas no me van a entender. Y al final no puede haber una comunicación efectiva si no usamos palabras claras con un público que requiere que sea de esa manera. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el pitch para vender una idea. Y ojo que esto es importante porque no solamente funciona para vender una idea, sino también para vender un producto, para vender algo. Vender en el sentido, en el buen sentido, como conectar a través de tus ideas. Miren lo que vamos a hacer. Les voy a explicar cómo se usa este pitch. Esta es como una plantilla que les voy a compartir y la idea con esta plantilla es que lo hagamos de manera individual para la próxima sesión. Y hoy hagamos un ejercicio grupal. Vamos a dividir esta sala en dos grupos. Y estos dos grupos van a crear un pitch de venta. Vamos a imaginar que el grupo C, es decir, grupo A, grupo B. El grupo A hace su presentación del pitch de venta, que esto tiene que durar aproximadamente 2 minutos máximo, algo corto. Y el segundo grupo es el evaluador, es el jurado de este primer grupo. Y va a decidir si realmente vendieron o no vendieron la idea. Vamos a crear ideas innovadoras. Imaginemos, por ejemplo, crear un paraguas que cuando es de día es negro o blanco y cuando es de noche se pone blanco, cambia de color. Imaginemos como un producto o tengan una idea, vayan pensando en una idea que les pueda servir para este ejercicio. Y la idea es que la próxima sesión que vamos a tener de mucha práctica, lo hagamos de manera individual con esta misma plantilla para poder evaluarlo uno a uno cómo lo hace, ¿listo? Y hoy lo vamos a hacer grupal y vamos a escoger a una persona o a dos para que explique el pitch. ¿Qué es un pitch de venta? Un pitch es un mini discurso corto que nos ayuda a organizar las ideas de manera diferenciadora a través de un mensaje corto y claro. Discurso del elevador. Significa que si, por ejemplo, ustedes, en el caso hipotético, se encuentran con un posible inversor, aliado, una persona que les pueda ayudar a financiar un proyecto
o que puede convertirse, por ejemplo, en un aliado para entrar a una organización, puedan en esos pocos minutos que tienen subiendo el ascensor, venderle su hoja de vida, venderle su idea, venderle, por ejemplo, la oportunidad de trabajar con él o simplemente conocer a esa persona. Vamos a ir viendo ejemplos mientras analizamos cuáles son las partes del pitch. Lo primero es un inicio poderoso. Generalmente, cuando empezamos a hablar en público, no empezamos por un inicio poderoso, sino que iniciamos diciendo: buenas tardes, mi nombre es Vanessa Gómez, hoy voy a hablar sobre tal cosa. En lugar de empezar así, vamos a darle la vuelta y vamos a empezar con un inicio poderoso. ¿Qué puede ser un inicio poderoso? Les voy a mostrar las opciones de inicio poderoso que podemos utilizar. Que vamos a mejorar la calidad de vida. Correcto, ese puede ser un inicio poderoso. Si estás hablando, por ejemplo, de una idea que tenga que ver con eso. Ahora, vemos acá ejemplos de inicio poderoso. Una historia que inspire es un inicio poderoso. Es un gancho que te permite captar la atención de la audiencia desde los primeros segundos. Una historia que inspire, pedirle a la audiencia que visualice algo. Una cifra que despierte interés, un dato revelador, usar medios visuales, una frase motivadora o una pregunta. Estos son ejemplos de ganchos o de inicios poderosos. ¿Cómo empezar, por ejemplo, a hablar de un producto? Si empezamos vendiéndolo, pues la gente no nos va a comprar. Esa es la clave de Coca-Cola y de las grandes marcas, que cuentan historias en lugar de decir: ay, qué rica es la Coca-Cola, compra Coca-Cola. Ellos ponen a una niña en un problema y luego con la Coca-Cola se resuelve el problema, o un señor muy cansado. Hay una historia siempre detrás de estos comerciales y por supuesto el objetivo es vender, pero están inspirando, pero están conectando con elementos que generan como elementos de uso común, que generan esa identificación con el público, con la audiencia. Entonces, lo primero que tenemos que crear es un inicio poderoso. Vamos hoy a dividir la sala en dos, ahora después de que terminemos de explicar las partes del pitch, y quiero que en grupos vayamos a crear una idea bien innovadora con un inicio poderoso. Después, saludo y digo cuál es la idea. Soy Vanessa Gómez y la idea que voy a compartir hoy con ustedes es un termo que se llena de agua de forma automática, por ejemplo. Listo, presento mi idea. Luego, en el punto 3, hablo del problema, es decir, el problema que quiero solucionar, el problema al que le voy a dar una solución. ¿Cuál es el dolor de mi cliente? El dolor de esa persona que va a escuchar mi propuesta. Por ejemplo, el problema de alguien que compra una elíptica es que quiere bajar de peso, quiere sentirse más ligero, quiere bajar algunos kilos de más. Ese es el problema. Los beneficios que trae la idea, es decir, los beneficios que traería comprar esa elíptica: no tienes que salir de casa para hacer ejercicio, puedes hacer ejercicio desde el lugar donde vives, esto te va a costar menos que un gimnasio, la vas a tener para toda la vida. Y luego la diferenciación. ¿Por qué escoger esa elíptica de esa marca y no de otra? Porque esta marca tiene más tiempo en el mercado, tiene más calidad, en fin. Buscar algunos 3 puntos que ayuden a tener claro cuál es la diferenciación de mi idea o de mi producto con respecto al de los demás. Y finalmente vamos a escribir unas cortas líneas sobre cómo sería o cómo impactaría esa idea en un hecho concreto. Por ejemplo, esto es visualización positiva. Una vez tengas tu elíptica, vas a poder bajar hasta 5 kilos al mes. Visualización positiva es como visualizar al cliente o al aliado o a la persona con la que vas a hacer ese negocio o vas a tener esa conversación logrando algo que consideras que necesita lograr, visualizándose hacia esa meta. Y al final vamos a realizar un llamado a la acción. En este caso, el jurado es el grupo que no está diciendo la idea, sino el otro grupo. Ese otro grupo va a ser el jurado. ¿Cómo hacemos un llamado a la acción? Invitando al jurado a hacer algo. Por ejemplo, si quieres conocer más sobre esta idea, te invitamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram, @la mejor elíptica de Colombia.com. Un ejemplo. O
quieres sumarte a esta iniciativa para que más niños en Colombia sonrían y logren ir a la escuela, escoge nuestra idea y ayudarás a que más niños estudien en nuestro país. Por ejemplo, es decir, al final tiene que haber una invitación para que el jurado escoja tu idea, para que quede como una de la acción por parte tuya para esas personas que te están escuchando. Esto aplica para todo. Cada vez que tenemos una conversación, una presentación en público o vamos a hablar con alguien, al final la conversación tiene que quedar en algo. Entonces hay que pedir algo. Por ejemplo, ¿cuándo podemos volver a reunirnos? ¿Cuándo puedo llamarte para saber si te gustó el proyecto? ¿De qué podríamos acordar una cita? ¿Cuándo podríamos acordar una cita o llegar a un acuerdo, una llamada? ¿Cuándo te podría llamar? Si quieres más información te puedo enviar un correo. Entonces es como permitir que al final haya una retroalimentación y una comunicación después de que yo dije mi pitch, ¿listo? Después de que yo dije mi mini discurso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a compartir aquí en el chat el discurso, la plantilla del discurso y voy a dividir en dos los grupos. ¿Listo? Voy a compartir la plantilla y necesito que todos la descarguen. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema o quedó claro todo? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Todo quedó claro, ¿sí? Yo creería que sí. Muy Pero bien. como las cosas, la seguridad se obtiene es a través de la práctica y como todavía no lo hemos practicado, entonces creo que falta ese... Sí, así es. Ya lo vamos a practicar porque totalmente de nada sirve tener la estructura si no practicamos. Sin embargo, con la estructura es mucho más fácil. A veces no sabemos por dónde empezar a organizar una idea y lo que hacemos es escribir una cantidad de cosas sin tener como un orden coherente de cómo abordar el tema. Entonces, ya olvidándonos de ese inicio, nudo, desenlace, es organizarlo con esta plantilla que yo les propongo para que ustedes tengan una manera más estratégica de ver una idea. Esto les va a quedar para la vida. Conversaciones, proyectos, presentaciones de informes, presentaciones de temas. Con esta plantilla lo pueden hacer si el objetivo es vender o el objetivo finalmente es que la otra persona como que reciba esa información que tú le estás dando. Ya en dos. Entonces, necesitamos que cada uno de estos dos grupos escoja un tema. Va a escoger un tema innovador. Va a tener una idea. Ustedes van a escoger su tipo de público. Por ejemplo, nuestro tipo de público va a ser niños de 3 a 7 años. Tiene que quedar claro el tipo de público para que el jurado sepa a quién le están vendiendo. Primero, tipo de público. Recuerden la triada de la oratoria. 2, ¿cuál va a ser tu mensaje? El mensaje, ¿cuál va a ser? Y 3, ¿cuál es la finalidad tuya como orador? En este caso, como grupo, con ese mensaje. ¿Listo? Si quieres vender, si quieres persuadir, si quieres conectar. Entonces, ¿cuál es la intención de este primer ejercicio? Miren qué fácil es estructurar un discurso de venta de esta manera con esta plantilla. Solamente hay que seguir los pasos y al final del día, muy rápidamente y sin tanta investigación, esto con más tiempo queda mucho más estructurado. La idea es que tengan este tiempo para ustedes buscar una idea, buscar un producto y crear un discurso más completo con esta plantilla para nuestra próxima sesión. En la próxima sesión lo que vamos a hacer es como un resumen, recordar algunos aspectos, incluir otros y luego vamos a evaluar cada una de las presentaciones de ustedes teniendo en cuenta el lenguaje corporal, la voz y por supuesto la presentación, es decir, su discurso como tal. ¿Listo? Muchas gracias, Vanessa. ¿Qué les Súper pareció chévere la sesión? todo. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Dinámico. Muy, muy enriquecedora. La verdad que muchos aportes que lo ponen a uno en sintonía con la mejora continua. Así que muchas gracias por tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Vanessa. Extraordinaria como siempre. Y bueno, tenemos el reto para la próxima sesión. Me parece muy interesante para que por favor todas preparen y todos preparen sus temas. Qué verísimo.
Gracias. Así es. Igual les mandamos un correo recordándoles todo para que entre más preparados vengan la próxima sesión mejor, porque así van a recibir una retroalimentación más cercana a cuando ustedes hacen presentaciones. Así que aprovechen este espacio.